Buenas tardes. Otra vez agradecer la invitación a participar en este congreso. El tema que me han encargado de desarrollar es cómo utilizamos los antifúngicos en nuestro país. Yo vengo de Barcelona, es de un pequeño hospital, no tiene nada que ver con el hospital que nos han presentado hace un momento. Mi hospital tiene 450 camas, solo tenemos 18 camas de cuidados intensivos que intentamos rentabilizar al máximo y disponemos de los medios y los recursos que en nuestro país existen y que no tienen nada que comparar con los que hace un momento nos acaba de presentar el doctor Orellana en Estados Unidos, en donde realmente las posibilidades son muy elevadas y la capacidad de monitorización que tienen los enfermos es absolutamente diferente a la que podemos disponer en otros medios, también en nuestro país. También le agradezco al doctor Orellana que me haya permitido utilizar su ordenador para hacer la presentación que les voy a hacer a continuación. Y que no es esta. Vamos a ver. Aquí es. Adelante, ya está. Es esta, sí. Esta es mi declaración de conflictos de interés y los temas que voy a desarrollar en los próximos minutos son los que están en esta diapositiva, unos pequeños datos sobre epidemiología fúngica en el paciente crítico, para hablar de los antifúngicos que utilizamos en nuestro medio, las formas en que los estamos manejando, hablar específicamente del tratamiento antifúngico dirigido en la candidemia y en las candidiasis invasivas, para hablar por encima de algunas situaciones especiales como es el sobrepeso, la insuficiencia renal o la utilización de técnicas de depuración extrarrenal, y finalmente hablar de lo que nosotros estamos desarrollando con colaboración con el Servicio de Farmacia, que es la monitorización de concentraciones plasmáticas de antifúngicos. Esta es una diapositiva que explica el por qué las infecciones fúngicas están creciendo en nuestro medio y en las unidades de cuidados intensivos lo estamos viendo, porque el personal que atendemos cada vez tiene más las características que ven en la diapositiva, cada vez la población es mayor, han utilizado antibióticos de amplio espectro, hay más enfermos trasplantados de médula ósea y de órganos sólidos, y también la utilización de quimioterapia y el ingreso de pacientes con neoplasias activas cada vez es más frecuente en nuestro entorno. Quizá el estudio más extenso que ha hablado o ha estudiado la importancia de la infección fúngica en paciente crítico es el EPIC-2, que con la colaboración de 75 países y 1.265 unidades de cuidados intensivos, en un estudio de prevalencia de un solo día, llegó a monitorizar lo que pasaba en más de 13.000 pacientes, en los que la mitad de ellos tenían en ese momento una o más infecciones en tratamiento. Identificaron los microorganismos de esas infecciones y, como pueden ver en la diapositiva, hasta un 14% del total de microorganismos identificados en esos pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos eran hongos. En nuestro país nosotros monitorizamos las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria adquiridas en la unidad de cuidados intensivos. Tenemos un registro activo desde hace muchos años, el registro ENVIN, que nos permite conocer cuál es la etiología de las infecciones adquiridas en la unidad de cuidados intensivos, y en esta diapositiva está el porcentaje de hongos que hay en la etiología de esas infecciones, que, como pueden ver, está alrededor del 10%, con picos anuales que pueden ir entre 6 y 12. Inicialmente, en la primera década del 2000, parecía que había una tendencia creciente que se ha estabilizado con una tendencia a disminuir en los últimos años. Estos son datos del registro del último año, con 27.514 pacientes que se han seguido de forma prospectiva desde que ingresan en la unidad hasta que se dan de alta. Podemos ver que del total de microorganismos identificados en esas infecciones, un 11% fueron infecciones relacionadas con hongos, de las que la mitad eran Candida albicans y el resto Candidas no albicans. La presencia de Aspergillus es muy baja, no llega al 1% de las infecciones que nosotros podemos tratar relacionadas con hongos. Si asumimos que en el entorno del paciente crítico la mayor parte de las veces que nos tenemos que enfrentar a la infección fúngica es la cándida, esa proporción llega hasta el 95% de las infecciones en las que vamos a tener que intervenir en el contexto de nuestras unidades. Entre un 4 y un 5% será Aspergillus, y ese 1% restante hay que distribuirlo entre el resto de hongos emergentes, entre los que los mohos y las levaduras, entre ellos Mucor, Fusarium, Stenosporium, pueden estar presentes, pero ocasionales
en frecuencias muy bajas y muy raras en su presentación. Para tratar esa flora fúngica disponemos de un arsenal terapéutico que no es muy importante. Hay 5 familias de antibióticos, de antifúngicos que podemos utilizar. Las que están en rojo son las que utilizamos habitualmente en nuestro entorno. De los poliénicos, la anfotericina, especialmente la liposomal y el complejo lipídico. De los azoles, en nuestro medio es fluconazol, también algo el itraconazol. Boriconazol, posaconazol y sabuconazol son antifúngicos que utilizamos en nuestro entorno, y de las equinocandinas, las 3 equinocandinas que en estos momentos están comercializadas en nuestro país. Para cada uno de esos antifúngicos se han definido en estos momentos ya unos indicadores PK/PD de eficacia y de toxicidad, que es lo que en el futuro va a guiar probablemente la dosificación y la manipulación de estos fármacos. En el registro ENVIN, en el año 2018, a partir de una monitorización de más de 37.000 indicaciones de antimicrobianos, podemos ver que la importancia del tratamiento antifúngico es bajo, porque no llega ni al 6% de ese total de indicaciones. Muy poco comparativamente con los antibióticos que manejamos. Fluconazol es el primero de ellos en nuestro entorno, pero ya las candinas vienen subiendo en los últimos años de una manera creciente, de tal manera que, como pueden ver en la parte derecha de la diapositiva, los azoles, que continúan siendo los más utilizados en nuestro entorno, no son más que el 2,6% del total de las indicaciones de antifúngicos, están prontas ya a ser alcanzadas por las candinas, que son el 2,2% del total de antifúngicos, siendo mucho menos los polienos. ¿Cómo utilizamos ese arsenal terapéutico? ¿Cómo utilizamos esos antifúngicos? Pues hay 4 formas diferentes, 4 modos de administrarlos, que van desde lo que es tratamiento dirigido a una infección documentada, a una cándida de la que conocemos su antifungograma. Podemos utilizarlo de forma empírica ante una situación de una infección en la que existe una alta probabilidad de que existan hongos. Podemos utilizarlo de forma anticipada en situaciones clínicas en las que todavía no han aparecido los signos clínicos, pero tenemos indicadores que nos indican que ya existe una infección, o como profilaxis. Y todas estas posibilidades han sido utilizadas en el entorno del paciente crítico, y en la literatura existe mucha documentación sobre estas formas de administrar. Para profilaxis serían aquellas situaciones en las que no hay todavía una infección, pero existe la probabilidad de que si apareciera hubiera un hongo en ellas. Por ejemplo, la cirugía del tubo digestivo alta, en donde cuando aparece una complicación por un fallo de sutura, la posibilidad de que aparezcan hongos es muy alta. En algunas unidades de cuidados intensivos utilizan profilaxis para esa situación clínica, incluso cuando todavía no se ha producido ningún tipo de fallo de sutura ni de infección. Hablamos de tratamiento anticipado cuando tenemos enfermos en los que tenemos pruebas complementarias que nos detectan la infección antes de que aparezcan signos clínicos de esa infección. Luego hablaremos más detalladamente de esta situación clínica. Hablamos de tratamiento empírico y la administración de antifúngicos cuando tenemos ya infecciones en las que los hongos pueden ser frecuentes, pero todavía no los tenemos identificados, aunque sí la infección está bien documentada. Y finalmente tenemos una infección bien documentada clínicamente, en el que además tenemos un dato etiológico que nos identifica en género y en especie del responsable de esa infección, y tenemos también el antifungograma que nos puede permitir seleccionar de manera más adecuada el antifúngico. En tratamiento dirigido, una de las propuestas que me hicieron en nuestro entorno, existen diferentes guías terapéuticas un poco anticuadas, pero se están actualizando en estos momentos, del 2011, en la que diferentes sociedades científicas propusieron unas recomendaciones para el tratamiento de las candidiasis invasivas y también para el tratamiento de las infecciones por aspergillus y otros hongos filamentosos. Pero posteriormente, esas son de 2011, posteriormente la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica en el 2012 publicó sus guías para todo tipo de enfermos, tanto neutropénicos como no neutropénicos, como pediátricos, en las que identificaban los antifúngicos que recomendaban en primera línea por evidencias y por nivel de recomendación. Como pueden ver en esta guía, las candinas están en primera línea de administración.
El documento de referencia más conocido es el de la ITSA, el del año 2016, en el que no solamente presentan las indicaciones para hacer el manejo, sino las diferentes situaciones terapéuticas en las que nos podemos enfrentar. Pero ninguna de ellas es específica de paciente crítico, ninguna de ellas. Todas ellas son de pacientes hospitalizados, algunos en áreas de atención de pacientes críticos, pero la mayor parte de ellos, de las indicaciones, son para pacientes no críticos. Solo hay un trabajo hecho en nuestro continente, en Europa, por un grupo de intensivistas, entre los que estaba el doctor Marcio Borges, que está aquí presente, en el que hizo una propuesta, a partir de una reunión de expertos, del manejo de la infección candidiásica en pacientes críticos. Y esa intervención, esa propuesta, tiene un planteamiento diferente a las otras propuestas, porque aquí el indicador principal es la estabilidad del paciente. Cuando tenemos un paciente con una candidiasis invasiva, la primera pregunta que te tienes que hacer es: ¿el enfermo está estable hemodinámicamente o no? Porque si el enfermo ya no está estable hemodinámicamente, el tratamiento empírico que tienes que seguir será con candinas obligatoriamente y alternativamente las anfotericinas. Si el enfermo está estable en ese momento, la segunda pregunta que tienes que hacerte es: en el entorno de la unidad, de esa unidad donde tenemos a este paciente, ¿existen cándidas con perfiles de resistencia al azol? ¿Ese enfermo ha recibido azoles anteriormente? Si alguna de esas dos preguntas es positiva, ya no se da fluconazol, sino que se va a dar candinas, y solamente se dará fluconazol como alternativa terapéutica en una candidemia en aquellos enfermos estables hemodinámicamente, en un entorno en donde no haya resistencias para cándidas y en las que el enfermo previamente no haya recibido azoles. Esto sería de alguna manera las recomendaciones de las diferentes formulaciones que se usan más habitualmente. Para la candidemia en pacientes críticos serían las 3 candinas con las dosis de carga para caspofungina y anidulofungina, con recomendaciones fuertes pero con moderada calidad de la evidencia. Micafungina no necesita dosis de carga y la dosificación sería de 100 miligramos al día, también con el mismo nivel de recomendación. En cuanto a fluconazol, cuando se va a plantear el tratamiento en un paciente crítico, la dosis tiene que ser de 12 miligramos kilo, aproximadamente 800 miligramos cada 24 horas, con una recomendación también de la misma calidad que la que hemos visto anteriormente y con la coletilla que ven al final de lo que hemos comentado respecto a que el enfermo no debería estar colonizado por especies de cándida resistentes a los azoles. Y solo se utiliza la anfotericina cuando exista intolerancia al resto de antifúngicos. Si nos enfrentamos a pacientes neutropénicos, prácticamente la propuesta es la misma, excepto que los azoles ya tienen una débil recomendación, la evidencia en ese caso es de baja calidad, y voriconazol también tiene una débil recomendación, de tal manera que las candinas sería el tratamiento de elección en el paciente no neutropénico, independientemente de su estado hemodinámico en el momento en el que se detecta la infección. Esas recomendaciones se reforzaron de una manera muy clara con este trabajo de revisión, en donde se incluyeron los 7 estudios randomizados en los que se había utilizado candina con otro antifúngico comparativo, y en donde analizan los factores de riesgo independiente asociados con mortalidad y también los factores de riesgo independiente asociados con curación. Como pueden ver, cuando se incluye todos los tipos de cándidas, son un número importante de casos, 978 candidemias, las equinocandinas es un factor protector de mortalidad y las equinocandinas es un factor asociado a curación. Si miramos específicamente en segundo nivel las cándidas albicans, continúa siendo la equinocandina tanto un factor protector de mortalidad como un factor asociado a la curación del paciente. Y cuando entramos con otras especies de no cándidas, pues vemos que en todas ellas en conjunto las equinocandinas también es un factor asociado protector de la mortalidad, y respecto a Candida glabrata, las equinocandinas son un factor asociado a éxito. Es decir, que las equinocandinas en los estudios de revisión, cuando se comparan estudios que han sido aleatorizados y en donde se han comparado enfermos
en diferentes situaciones clínicas, algunos de ellos, pocos de ellos ingresados en unidades de cuidados intensivos, identifican a las candinas como el tratamiento de elección, y por eso ha ocurrido esto. En nuestro país nosotros monitorizamos el consumo global de quinocandinas y hemos podido observar, el VINCAT es un registro que existe en Cataluña del consumo de antimicrobianos, y entre ellos también hacen un registro de las quinocandinas, y en la que hemos podido comprobar que año tras año se produce un incremento en la utilización de las candinas, pero especialmente cuando se ve dónde se produce ese consumo es en las unidades de cuidados intensivos, cuando en el resto de servicios médicos y de quirúrgicos la tasa de consumo se ha mantenido estable. Tratamiento empírico y manejo de antifúngicos. Como hemos dicho anteriormente, nos encontramos ante una situación en la que existe una infección clara, el enfermo está séptico, con un foco más o menos definido, pero en la que no tenemos identificado en ese momento la presencia de un hongo. En situaciones clínicas muy determinadas está recomendado utilizar en el tratamiento empírico inicial la utilización de antibióticos. Y son 4 modelos de enfermos los que tienen que recordar claramente, en los que cuando el enfermo se presenta en una situación de sepsis grave existe una probabilidad elevada de que junto a las bacterias existan también hongos. Estamos hablando de pacientes con inmunosupresión severa, en donde las cándidas y otros hongos oportunistas pueden estar presentes. Estamos hablando de ese modelo de enfermo: inflamación crónica de tejidos, pancreatitis necróticas, cirugía abdominal complicada, peritonitis terciarias, que en situaciones de sepsis el hongo, aunque no lo tengamos identificado, hay que cubrirlo. Estamos hablando de pacientes en los que sabemos que están colonizados a nivel de dispositivos por hongos y se manipulan. Hablamos de catéteres venosos o sondas uretrales, en donde existe una colonización conocida pero no preocupante, y que han sido sometidos a manipulaciones esos dispositivos invasores. La aparición de un cuadro séptico después de la manipulación en un enfermo que está colonizado por hongos obliga en esa situación de sepsis a hacer la cobertura junto a bacterias de los hongos. Y también otro modelo de enfermo que hay en nuestro entorno y que no tenemos que olvidarnos son aquellos en los que hay caídas de las barreras naturales, como ocurre en los enfermos chocados. Un enfermo con un shock prolongado, en enfermos quemados, en enfermos con isquemia intestinal, existe una alta probabilidad en que esa alteración de las barreras naturales facilite la traslocación, y que el responsable de ese cuadro séptico, que todavía no tenemos identificado o definido, además de una bacteria, puede estar también presente el hongo, y por consiguiente en ese modelo de pacientes el tratamiento empírico estaría indicado. De ahí ese esquema terapéutico que nosotros seguimos, y es que en esos modelos hacemos un tratamiento de máxima cobertura de bacterias y hongos, y una vez entre el tercer y el quinto día tenemos identificada la etiología, si es un hongo, hacemos en función del antifungograma una desescalada terapéutica, y si no, el enfermo no tiene hongos, pues nos planteamos la retirada de esa cobertura. Pero inicialmente, a favor del enfermo, hacemos una protección amplia en la que utilizamos los hongos. Tratamiento anticipado, un concepto nuevo de los últimos años que no está bien aceptado en algunos colectivos. El concepto de tratamiento anticipado surge de la hematología, en donde los pacientes neutropénicos a los que se les hacen controles de galactomanano, cuando aparece un incremento de galactomanano, cuando todavía no han aparecido signos clínicos de infección, esos enfermos se consideran infectados cuando todavía no tienen signos de infección, y a ese enfermo se le empieza el tratamiento, y eso se ha llamado tratamiento anticipado. Nosotros, en las unidades de cuidados intensivos, el galactomanano no nos sirve, porque nuestros enfermos tienen una poca respuesta al galactomanano. La cándida, además, que es la infección más frecuente, pues no tiene ninguna relación con este marcador. Pero sí existen otras maneras de acercarnos a ese enfermo de alto riesgo de candidemia, como son estos marcadores, estos índices pronósticos, que están bien diseñados en la literatura y que yo no les voy a explicar. Ellos son el índice de colonización de Pitet, el Candida Score, que hemos desarrollado en nuestro país, y el índice de Ostrowski-Zeinis, que últimamente se le ha añadido el beta de glucano como un marcador que puede indicar la presencia de un riesgo elevado o la presencia de un inicio de una situación infectiva asociada a cándida. Existen
Este marcador, vuelvo a insistir, lo hemos desarrollado en las unidades de cuidados intensivos de nuestro país a partir de un estudio liderado por el doctor Cristóbal León y en el que, incluyendo enfermos ingresados en las unidades de cuidados intensivos durante más de 7 días, se les hacía un estudio de colonización de hongos en diferentes mucosas y finalmente se identificaron aquellos que acababan haciendo una infección. La mortalidad, como pueden ver en esta diapositiva, de aquellos enfermos con infección candidiásica, que fueron 56, es del 57% en ese momento. Es un trabajo de principios de la década del 2010. Y esa mortalidad es idéntica o semejante a otros enfermos que no tenían una infección candidiásica invasiva, pero que tenían una candidiasis multifocal definida como la presencia de cándidas en 2 o más muestras no significativas de infección. Este estudio nos permitió identificar 4 variables: la presencia de candidiasis multifocal, la cirugía al ingreso, la presencia de signos de sepsis y la nutrición parenteral, y a cada uno de esos diferentes valores se le dio una puntuación de 1 a 2 puntos, de tal manera que el Candida Score máximo sería de 5 puntos y el mínimo sería de 0. Nosotros, analizando la presencia de infecciones fúngicas, se determinó el valor de corte en 3, de tal manera que los enfermos con un Candida Score de 3 o más eran pacientes de alto riesgo de desarrollar una candidemia y que podrían beneficiarse de un tratamiento anticipado o preventivo. Este estudio ha sido validado posteriormente en otra muestra de análisis que demuestra que los enfermos con un Candida Score inferior a 3 tenían una infección candidiásica baja de un 2,3%, pero a medida que se incrementa el Candida Score, se incrementa el riesgo de candidiasis, de tal manera que aquellos que tienen un valor de 5 de Candida Score, 1 de cada 4 o 5 van a desarrollar una candidemia. Y lo mismo ocurre cuando aplicamos ese score solo a los enfermos que han sido sometidos a cirugía abdominal, en donde, como pueden ver en la parte final, aquellos que tienen un Candida Score superior a 3, el 30% van a desarrollar una candidemia. A ese grupo de pacientes nosotros en estos momentos estamos haciendo tratamiento anticipado con antifúngicos, además de otros fármacos para cubrir bacterias. Existe poca experiencia clínica que demuestre la eficacia de esa estrategia, que es una estrategia basada en el conocimiento, pero hay poca evidencia que la apoye. Este es un trabajo antiguo en el que, utilizando uno de los índices anteriores que he expuesto, el índice de colonización corregido, y en el que aquellos enfermos que tenían este índice de colonización, que implica la presencia de cándidas en más de un lugar de los estudiados a nivel de diferentes mucosas, les hacen tratamiento profiláctico o tratamiento preventivo con fluconazol desde el primer día, seguido con 400 miligramos a partir del segundo día. Y lo que miran es la frecuencia de infecciones candidiásicas. El grupo comparativo es un grupo histórico previo, en donde no habían hecho esa estrategia y habían tenido, en la parte final de la diapositiva, ven 10 episodios de candidemia adquirida en la unidad de cuidados intensivos, mientras que con esa estrategia no identifican ningún episodio de candidemia en esa población de riesgo definida en ese momento con ese Candida Score. León Ostrowski, aplicando su indicador de selección de pacientes, utiliza caspofungina en aquellos que tienen un riesgo de adquirir una infección fúngica y utiliza placebo en otro grupo control, y no encontró un incremento diferente ni en la prevalencia de infección candidiásica ni en el uso de antifúngicos. Otros trabajos posteriores, en este caso, introducen el beta-D-glucano. Es un estudio en donde analizan enfermos ingresados en la unidad de cuidados intensivos más de 5 días con alto riesgo de desarrollar infecciones mixtas, y en el que finalmente, de 64 pacientes que introducen en un grupo de ellos, de sujetos, identifican infecciones invasivas. Cuando miran el valor del beta-glucano en aquellos que desarrollan una infección invasiva y lo comparan con aquellos que no desarrollan una infección invasiva, los valores del beta-glucano son claramente diferentes. Ven que va desde 117 a 28 picogramos
mililitro, siendo un punto de corte que ellos definen como de alta sospecha de que el enfermo puede tener una infección fúngica, un punto de corte a partir de 80. Y a partir de eso, de ese momento, utilizan ese buscador para identificar precozmente la presencia de infección fúngica y tratarla antes de que se presente la infección diseminada. ¿Qué antibióticos utilizamos en esta situación de tratamiento anticipado? Como disponemos de estudios de colonización y sabemos qué tipo de cándidas son las que está colonizando, pues la adecuamos a su antibiograma, de tal manera que si son sensibles al fluconazol, se utiliza fluconazol. Si es una Krusei o gabrata, que son intrínsecamente resistentes o dosis dependiente, como la cándida glabrata, vamos a utilizar otros antifúngicos, como es el voriconazol, la caspofung o cualquiera de las candinas, y en algún caso la anfotericina liposomal, dependiendo del antifungograma. Y también en aquellos enfermos que, teniendo un Candida score superior a 3, igual o superior a 3, están inestables hemodinámicamente, también vamos a utilizar la utilización de las candinas en ese modelo de tratamiento. Y finalmente la profilaxis es otra de las formas en las que nosotros utilizamos los antifúngicos, aunque cada vez menos en esa situación clínica, ya que toda la evidencia es de la primera década del siglo. Entre 2005 y 2006 hicieron múltiples metaanálisis sobre la profilaxis de antifúngicos en unidades de cuidados intensivos quirúrgicas. Incluso la Cochrane también entró en estos análisis, y finalmente ahora recientemente también ha hecho la Cochrane otro metaanálisis en pacientes inmunocompetentes incluidos en la unidad de cuidados intensivos. La profilaxis en ese modelo de enfermo demuestra que los trabajos que se han hecho son de poca calidad, pocos de ellos tienen un buen diseño. Muchos de los trabajos tienen características absolutamente diferentes en los tipos de pacientes y en las dosis administradas y en el tipo de antifúngico administrado, aunque todos ellos han demostrado disminuir la eficacia, han demostrado su eficacia en disminuir las infecciones fúngicas en la población seleccionada, aunque ninguno de ellos logró una disminución significativa de la mortalidad, ni en cada trabajo ni en todos ellos. Por consiguiente, la profilaxis en estos días en los pacientes ingresados en cuidados intensivos hay que hacerlos en poblaciones muy seleccionadas. ¿Cuáles son los factores que van a influir en el éxito terapéutico? En esta diapositiva ven los 5 elementos básicos que van a ayudarnos a que un tratamiento antifúngico sea exitoso. Primero, que podamos diagnosticar rápidamente la infección, y en ese caso les recomiendo este trabajo recientemente publicado, en donde hacen una revisión de todas las técnicas microbiológicas que hoy en día nos ayudan a hacer el diagnóstico, entre ellas las PCRs o los galactomananos, el betaglucano, y lo posicionan adecuadamente en el modelo del paciente crítico. También nos va a ayudar a conseguir el éxito terapéutico el acertar con nuestros tratamientos anticipados, porque todos sabemos que el retraso en iniciar un tratamiento antifúngico adecuado en una candidemia se asocia con un incremento de mortalidad que es prácticamente aritmético, va subiendo a medida que vamos retrasando los días de inicio del tratamiento, va aumentando la mortalidad. Y también que el espectro de actividad de los hongos de los antifúngicos que vamos a administrar sean activos frente a los hongos responsables de esa infección. Esos son 3 conceptos básicos y conocidos de hace tiempo. En los últimos años se han añadido más elementos a tener en cuenta para buscar el éxito terapéutico. Entre ellos es el conseguir una concentración adecuada del antifúngico en el foco de infección. Y ahí entra el tema de la farmacocinética de los antifúngicos aplicada a los pacientes críticos, sobre todo en las poblaciones especiales que nosotros manejamos en nuestro entorno, que ahora veremos diferentes poblaciones y en situaciones clínicas diferentes. Y también el éxito terapéutico dependerá de la capacidad de los antifúngicos en no generar efectos adversos. Recomiendo este trabajo también relativamente reciente sobre la farmacocinética de las diferentes familias de antifúngicos, que aporta mucha información. La suerte de los antifúngicos es que solamente tenemos 3 familias en realidad que estamos utilizando en su manejo, y por consiguiente conocer las características de esas familias nos permite muchas veces decidir cuál de ellas vamos a escoger en situaciones especiales de nuestros pacientes. Situaciones especiales que son muchas. Nosotros nos manejamos con pacientes con fallo renal, pacientes obesos, pacientes con insuficiencia hepática, algunos que están sometidos a técnicas de depuración extrarrenal, últimamente el ECMO, pacientes quemados con un gran volumen de distribución,
poblaciones en los extremos de la vida, enfermos con albúminas muy bajas, enfermos trasplantados y enfermos con infecciones en lugares en donde la penetración del antibiótico y del antifúngico va a ser inadecuada. Todas esas características son condiciones que van a influir en la eficacia de nuestros tratamientos y en la dosificación que vamos a tener que administrar para cada una de esas situaciones. Vuelvo a insistir, es el trabajo anterior. Aquí tenemos datos sobre la anfotericina y sus variables farmacocinéticas que deberíamos conocer en el manejo de estas drogas. Tenemos también las relacionadas con los azoles. No es muy complejo, es una información fácil de digerir y de utilizar en el día a día. Y aquí tenemos las de las candinas. No voy a entrar porque hay poco tiempo para ello. Pero sí decir que en situaciones de depuración extrarrenal, la anfotericina se ha demostrado que se puede utilizar sin cambio de la dosificación que está recomendada. Y sin embargo, fluconazol, el antifúngico más utilizado en nuestro país, y creo que también aquí en Perú es uno de los más utilizados, sí que va a tener importantes variaciones en la concentración plasmática dependiendo del tipo de filtro que estamos utilizando y también del tratamiento que cada filtro está realizando en cuanto a la modiafiltración que nosotros hagamos. De tal manera que se considera que se pierde hasta un 62% de las concentraciones plasmáticas y hasta un 38% en la fase inicial y un 38% del total en las siguientes 48 horas. Es decir, que hay una pérdida importante, lo cual hace que nos tengamos que plantear un tratamiento diferente, por lo menos 800 miligramos cada 24 horas y en los casos de modiafiltración pues aumentar esa dosis hasta 12 horas. En las candinas ha habido una gran batalla entre las diferentes empresas que comercializan cada una de las candinas para demostrar que su candina no se altera con la aplicación de técnicas de depuración extrarrenal, a pesar de que anídula fungina, en su trabajo pivotal, demuestra que se pierde hasta un 20% de la concentración en el filtro el primer día del uso de ese filtro. Esa pérdida de este 20% de la concentración en principio no se asocia con cambios importantes en el área bajo la curva y por eso ellos continúan sosteniendo de que no hay que hacer ninguna modificación cuando utilizamos una técnica de depuración extrarrenal y utilizamos una de estas candinas. Aquí hay algunos de los trabajos en los que nosotros hemos contribuido también en alguno de ellos con nuestra experiencia, con nuestros pacientes. Otro tema diferente son los pacientes obesos. En este congreso ha habido una ponencia específicamente dedicada al manejo del paciente obeso en la unidad de cuidados intensivos. La dosificación de antifúngicos también se ve modificada en este modelo de pacientes. En esta diapositiva podemos ver los diferentes antifúngicos que hemos estado comentando y lo que ocurre en el paciente obeso, en donde hay que ajustar para fluconazol, para las candinas, la dosis que nosotros estamos inicialmente administrando en un paciente normal. Y por consiguiente es un tema a tener en cuenta en el momento en el que hagamos la planificación del tratamiento antifúngico. Un ejemplo sería la anídula fungina, en donde el parámetro del área bajo la curva, que es el parámetro que ajusta la eficacia de este antifúngico, vemos que a medida que se incrementa el peso, como ven en la parte de las abscisas, llega un momento en que el área bajo la curva ya está fuera de rango terapéutico, de tal manera que se recomienda que a partir de 140 kilos del enfermo se incremente la dosis de carga un 25% y también hasta 140 miligramos la dosis de mantenimiento. Otras situaciones clínicas como la insuficiencia hepática, situaciones clínicas de afectación hepática diferente, se asocia con áreas bajo la curva también diferentes que pueden en algún caso efectuar la respuesta terapéutica, afectar a la respuesta terapéutica. Lo mismo ocurre en pacientes con función renal alterada, que el área bajo la curva va a modificarse en situaciones clínicas diferentes, con la posibilidad de que eso implique pues cambios en la concentración en el foco y la respuesta clínica del paciente. Y también en unidades de cuidados intensivos hay estudios específicos en donde se observa que cada una de las 3 candinas más frecuentes pues tienen áreas bajo la curva diferentes que pueden asociarse claramente a modificaciones en la respuesta clínica.
Este es uno de los trabajos en los que caspofungina demuestra que hay una área bajo la curva en el 50% de 20 pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos, por debajo de los niveles terapéuticos aceptados. Este es otro de anidulafungina, en donde se observa una exposición de la anidulafungina activa inferior en los pacientes críticos que en los no críticos. Y esta también se hace referencia a la micafungina, en donde se ha demostrado que existe un impacto del peso del paciente, así como la albúmina y el SOFA del enfermo en las concentraciones que el enfermo puede tener a nivel plasmático. Por eso, en nuestra unidad nosotros hemos buscado la alianza del servicio de farmacia, como hemos dicho anteriormente, y hemos creado una sección de farmacocinética con pocos medios, con pocos recursos. Son 2 aparatos de HPLC, hemos conseguido también una centrifugadora y un técnico que diariamente nos monitoriza 1 o 2 técnicas de fármacos y que nos permite conocer, en este caso de voriconazol, la concentración plasmática de un paciente que en ese momento estaba recibiendo voriconazol y que nos interesaba que estuviera dentro de niveles terapéuticos por la gravedad y por la falta de respuesta que estaba teniendo al tratamiento que estábamos haciendo. Simplemente para acabar y como conclusión de todo lo que les he expuesto, es que ha quedado claro que existe un número limitado de antifúngicos que debemos conocer para su manejo, que su empleo en la realidad en pacientes críticos no supera el 10%, en la realidad en nuestro país no supera el 6%, que lo podemos utilizar de 4 maneras diferentes, como profilaxis, pocas veces, como tratamiento anticipado cada vez más en nuestro medio, como tratamiento empírico, como tratamiento dirigido, pero que en los pacientes críticos hay que individualizar la selección del antifúngico en función de la epidemiología local y también de la dosificación de los parámetros especiales que pueda tener el paciente, que para cada uno de los antifúngicos se han definido unos marcadores de eficacia basados en parámetros PK/PD y finalmente que en las situaciones especiales en las que la evolución clínica del enfermo no es la adecuada, sería recomendable disponer de tiempos de datos de PK en tiempo real. Nada más. Muchas gracias por su atención.